DC actualmente y lamentablemente es un fracaso total, uno que parece algo irreparable, ya que los últimos 8 proyectos han dejado deudas enormes para Warner Bros. Pero, ¿cómo es que esta empresa llegó a este punto de quiebre? Bueno, vamos a retomar la historia de la triste caída de DC Comics y a ver qué es lo que los llevó a estar en donde se encuentran actualmente. Podríamos empezar diciendo que DC siempre fue pionero en cuanto a superhéroes se refiere. Fue la empresa que empezó el concepto de superhéroes en 1938, también fue pionero en hacer grandes historias como Crisis en Tierras Infinitas, el cual es considerado el primer crossover gigantesco, y también fue la empresa que cambió la percepción de las audiencias sobre las películas de superhéroes al estrenar Superman the Movie en 1978. El mundo ahora creía que un hombre podía volar, porque era una realidad. La película hizo $300 millones, algo que con la inflación actual es comparado a juntar un poco más del $1 billón, convirtiéndose en aquel momento en la 6ª película más taquillera de la historia. Hasta ese momento, Warner apostó como nunca por los superhéroes y lanzó 3 películas más con este Superman. Todo avanzaba más lento antes, y no sería hasta una década después donde tendríamos al Batman de Tim Burton, donde, como resultado, daría otro gran éxito para Warner Bros., generando más de $400 millones, y aunque estas franquicias poco a poco se fueron apagando, dando como resultado mamadas gigantes como Batman y Robin, ¿Extinguió a los dinosaurios? No! God, please, no! ¡La edad de hielo! Warner Bros. Seguiría confiando, relanzando los personajes a principios de los 2000 con Batman Inicia y Superman Returns, los cuales, en teoría, iban a funcionar a la par. Sin embargo, el único que lograría funcionar sería el Batman de Christopher Nolan. Aún así, la idea de tener una película que uniera a Batman y a Superman seguiría estando presente. Varios escritores dentro de la empresa incluso llegaron a hacer guiones completos sobre esta historia. De hecho, como referencia a estos hechos, en Soy Leyenda podemos apreciar por momentos el logo de una película de Batman y Superman, aquella que nunca se había logrado. Por 2006, y con el fracaso de Superman Returns, Warner empezaría en la producción de Justice League Mortal, proyecto del que hablo más a fondo en este video, por si quieres ir a verlo, pero debido a una huelga de escritores, se retrasó tanto que llegó el estreno de Batman The Dark Knight, y por eso Warner, a ver el éxito masivo que había sido Batman The Dark Knight, intentó convencer a Nolan de incluir a Superman en sus películas. Él se negó rotundamente, nunca lo aceptó y ni siquiera se lo planteó. Él solo quería terminar su trilogía de Batman, y aunque en un principio pareció la decisión correcta, los años han demostrado lo contrario. Nolan no haría el nuevo universo DC, sin embargo, sí ayudaría a dejar una base, ya que produjo y coescribió el guión de Man of Steel, y ahora Nolan no sería el director del nuevo DC. Se pensó en varias opciones para la nueva franquicia. El elegido terminó siendo Zack Snyder, uno de los ejes principales en todo este desastre de DC Comics, pero aunque la película de Superman venía con todo, la situación en Hollywood no era la mejor, ya que mientras Nolan cerraba la historia de su Batman, Marvel había sido comprada por Disney, y ese mismo año lanzó su primer gran bomba, al tener la película de Los Vengadores, juntando sus personajes en una sola producción, que era algo que DC Comics había deseado por años, pero nunca se concretaba. Nolan puede ser que les diera lo mejor de él con su trilogía de Batman, pero al nunca acceder a abrir su mundo para otros personajes, DC tenía que empezar desde cero, cuando Marvel ya iba varios años avanzado. Volviendo con Snyder, el director tenía tonos muy marcados, que pudimos ver en películas como 300 y Watchmen, y se consideraba que era capaz de traspasar imágenes de los cómics a la vida real de una forma competente, pero desde este momento muchos fans decían que Snyder siempre veía primero la estética antes que la historia, ya que algunas películas suyas cometían el error de no comprender el material original. Pero todo parecía ir bien, ya que con las enseñanzas que pudiera darle Nolan, parecía tener un buen maestro por detrás. Finalmente llegó Man of Steel, que aunque tenía guiños a un universo más grande, parecía funcionar como una película en solitario, reuniendo un poco más de $600 millones, que aunque fue considerado un éxito, aún le faltaba muchísimo dinero para hacer lo que logró Nolan con Batman o Marvel con Los Vengadores, además de que muchos no estaban convencidos de este nuevo Superman, sin una moralidad clara, que era incluso capaz de matar en su primera pelea. La secuela ya era un rumor, pero Snyder
se adelantó a todo el mundo en la San Diego Comic Con de 2013 e hizo lo siguiente. I want you to remember the one man beat you. Esta frase viene a uno de los cómics más icónicos de estos personajes. Por fin habría ese crossover que el mundo tanto había querido por años, pero lo preocupante es que nunca se supo o se vio de una manera clara cómo iba a suceder todo esto. Además, desde el anuncio hasta el estreno de la película, pasaron 3 años que se hicieron eternos. 3 años en donde DC estrenó 2 películas, y Marvel, en esos 3 años, hizo 6 películas. Mientras Batman y Superman apenas se iban a conocer, los Vengadores ya habían ido incluso al espacio. DC anunciaba con tanto tiempo de anticipación sus proyectos que muchas veces las empresas se comían antes la tostada, cosa que para el público general importa, ya que ellos se van a fijar en el primero que llegue a la meta. Por ejemplo, la tercera película de Capitán América iba a ser sobre la sociedad serviente, pero con el anuncio de Batman v Superman a Marvel le dio tiempo para cambiar todo, para ganar la DC, haciendo Civil War, con personajes que ya se conocían de años, y por si fuera poco, Spider-Man, quien es la cara por excelencia de Marvel, llegaba para aún hacerle la fiesta más aguada a DC. Antes del estreno de Batman v Superman, en cierto punto, se sabía que DC había perdido la batalla, pero aún seguía en la guerra. Fue así que para competir contra Marvel, la película no solo nos contaría la pelea entre estos dos titanes, sino que además contaríamos con la aparición de prácticamente toda la Liga de la Justicia. Fue así como cometieron otro error, el cual sería apresurar su universo. Tuvimos la introducción de todos en un montaje de 5 minutos. Batman y Superman apenas se conocían y no se sentía una tensión en su lucha, y para acabarla de fregar, Superman terminaría muriendo al final de la película. Warner quiso copiarla a Marvel, pero nunca entendió la paciencia que este universo conllevó al presentar personajes película por película individual. Lo más triste de esto es que nadie lloró con la muerte de Superman, cuando en los cómics fue algo que afectó incluso a la sociedad misma. En las películas fue un momento que se abarató solo para tener un shock, el cual nunca existió. Todos los fans de DC nunca podíamos dejar caer a la franquicia que tanto amábamos, por lo tanto muchos fans se toxificaron haciendo todo tipo de cosas por redes sociales. Por otro lado, Warner fue encerrado por críticas, ya que una de las decisiones más polémicas fue nunca tomar proyectos increíbles que ya estaban hechos para iniciar un universo. Claro, Christopher Nolan no accedió, pero también hicieron de lado cosas que ya estaban funcionando, como las series de la Arrowverse, apartando así un lado del fandom que para aquellos años era bastante grande. Seamos honestos, Marvel aprovechó el momento para hacer caer a DC lo más pronto posible, copiándole la idea de enfrentar a los dos superhéroes de sus universos, lo cual hizo que DC se presionara aún más de lo que ya estaba, que en un futuro, como lo hemos visto, fue un error, ya que Marvel cavó su propia tumba al no dejar florecer a DC. Al final, como el mismo James Gunn lo ha dicho recientemente, las dos empresas se necesitan para ser mejores. Es como la rivalidad en el deporte de, por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos son enormes jugadores, pero lo que muchas veces los impulsaba a ser mejores era la propia competencia entre ambas partes, y se podría decir que la reciente caída de Marvel es en gran medida su culpa, al haberse formado un ego donde se pensaron que eran indestructibles, al haberse quitado a DC del camino. Batman v Superman reunió $800 millones, que seguían siendo insuficientes porque antes el estudio, solo con Batman, logró reunir el $1 billón, y ahora no, además de que las críticas al proyecto eran graves. Después vino el estreno de Suicide Squad, donde hubieron aún más problemas en el detrás de cámaras, ya que a solo unas semanas del estreno cambiaron la historia casi en su totalidad de la película, reuniendo otros $700 millones, que seguía pareciendo poco contra la competencia. DC ahora planeó un universo, el cual presentaron en un especial de televisión, donde prometían las películas de Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman, Green Lantern Corps, Man of Steel 2 y una película del Batman de Ben Affleck con Deathstroke como villano, pero algo que hizo el estudio fue prometer mucho y no dar nada. Por ejemplo, de ese anuncio original tan solo se estrenó Wonder Woman y Aquaman,
Flash también llegó, pero 7 años después de lo planeado, es decir, siempre creaban expectativas que nunca se cumplían. Justice League también fue anunciada como una película que sería dividida en 2 partes, pero el estudio no estaba feliz con Zack Snyder, y aprovechando que el director dejó el proyecto por el suicidio de su hija, Warner contrató su reemplazo, quien sería Joss Whedon, quien en su momento parecía ser una gran opción. Finalmente hablamos de la persona que por muchos años había sido la mano derecha de Kevin Feige en Marvel Studios. Estamos hablando de la persona que había hecho las 2 primeras películas de los Vengadores. Finalmente terminaría siendo la peor decisión que pudo haber tomado DC. Se dice que Josh tuvo comportamientos machistas, racistas, entre otras cosas en el set de grabación. Toda esta situación llevó a un escándalo inmenso entre el estudio y los actores, sobre todo con Ben Affleck, quien en fotos se veía que una vez más había caído en su alcoholismo. Finalmente llegó el 2017, donde vimos la película de la Liga de la Justicia, pero para sorpresa de nadie, recaudó $657 millones, aún menos que Suicide Squad y Batman v Superman, las cuales no le gustaron al estudio. Esto hizo que los fans de Snyder presentaran aún más odio a la empresa y dijeran que esta baja es debido a que le quitaron las riendas del estudio a su amado dios del Olimpo, Zack Snyder, mientras que otros piensan que las primeras películas de este universo se encargaron de alejar a la gente de los personajes como Batman y Superman. Personalmente entiendo que quisieron dirigir a un mejor camino a este universo, pero también creo que Whedon no fue el correcto y tampoco creo que Snyder lo fuera. Claro, tuvimos el Snyder Cut, que fue increíble, pero me resulta difícil creer que ese fuera el corte que viéramos en los cines en el caso de que Zack Snyder no hubiera abandonado el proyecto. La empresa no sabía qué hacer, ya que mientras la liga fracasaba, proyectos como Shazam, Wonder Woman y Aquaman llegaban a cantidades increíbles de dinero. Además de esto, el hashtag de release de Snyder Cut llegó a los fans, que aunque era un hecho que estaba hecho con un propósito noble de hacerle justicia al director, no dejaba de ser algo que hizo que la toxicidad de los fans de DC subiera por los cielos. De hecho, aunque hay gente que solo ve a los superhéroes como entretenimiento y tienen nulo interés en lo que hay detrás de las cámaras, con polémicas como sacar a Snyder siendo que estaba en una depresión o el mal estado de Ben Affleck, dieron como resultado que incluso la gente más ajena a DC tuviera una mala imagen del estudio. La realidad es que mientras en Marvel todo era amor y diversión, los fans de DC se estaban agarrando a madrazos. Fue así como despidieron a Ben Affleck y a Henry Cavill de sus papeles. Imagínense un DC sin un Batman y sin un Superman. Esto era un desastre total. Lo peor es que a pesar de esto, seguían prometiendo más y más películas. Por ejemplo, fue anunciada la Justice League Dark, una de la fosa de Aquaman, una del Joker vs Harley Quinn y hasta de los New Gods. Cada vez prometían más y más películas cuando ni siquiera habían cumplido lo primero que prometieron. Es más, incluso Nightwing tendría una película en este nuevo proyecto. Entre todo este desastre, un proyecto que tomó forma y logró ser sacado fue Black Adam, película que daría orden con el universo de DC, pero a su vez integraría nuevos personajes. Y adivinen qué, también fue un fracaso. De hecho, este es el proyecto que más ha perdido dinero en la carrera de La Roca como productor y protagonista, y lo que es aún peor, es que en el proceso Warner le dio la espalda a Dwayne Johnson, y es que a pesar de que había logrado que volviera Henry Cavill como Superman, nunca lo contrataron, y cada declaración que daba The Rock lo contradecían. Todo esto ha probado que Warner, y sobre todo DC, es un pésimo lugar para trabajar, ya que le han dado la espalda desde a actores hasta escritores y creativos, haciendo difícil que en un futuro cercano, grandes celebridades quieran unirse a estos proyectos, dejando la empresa y sus proyectos en un punto muy bajo. Todo esto nos lleva a la gota que derramó el vaso, como lo fue The Flash. Para empezar, Flash era uno de los personajes más importantes en el Snyderverse, solo que a la gente siempre le valió madre. La pesadilla de Batman que Snyder siempre quiso tener a huevo a pesar de que se veía fatal, pero en fin, después de eso, Warner quería ver si lograban que los directores de Into the Spider-Verse dirigieran la película de Flash. Esto pasó en el año de 2015. En 2020, escogieron al director Andy Muschietti, conocido por dirigir las nuevas películas de It. Sí,
tardaron 5 años en escoger director y casi 8 años desde el anuncio de la película para sacarla. Pero como anunciaron de qué trataría sobre el multiverso, desde que se anunció en 2016, esto le dio el tiempo suficiente a Marvel para sacar productos que fueron satisfactorios tanto para fans como para el público general que tocara este tipo de temas. La pandemia hizo que tanto Wonder Woman 2 y Suicide Squad fueran fracasos económicos, pero después de la pandemia, la gente se cansó de esperar por años un universo compartido, y Shazam 2, The Flash, Blue Beetle, todos han sido fracasos para la empresa. Pero entonces, ¿qué causó todo esto? Creo que hay varias respuestas. Primero que nada, la clara falta de visión para tener un plan que uniera a los personajes de una forma natural y coherente, tardando tanto en hacerlo que la gente ya no cree que puedan lograrlo, a un punto donde la compañía siempre vive en una guerra constante con los fans de DC. Digo, no hay que culpar a Warner por intentar hacer lo que hizo Marvel, ya que DC estaba ahí mucho antes que Marvel, e incluso se podría decir que planearon antes el unir a sus personajes, pero detrás de ello hubo manejos malísimos por parte de la empresa. Es más, nunca han tenido un productor único que logre armar una idea clara de lo que se quiere hacer. Sé que la comparación es odiosa, pero nunca han tenido un Kevin Feige. Vaya, nunca han tenido a alguien que use la razón y se pregunten cómo es que después de un Batman v Superman se van a pasar a un grupo terciario como lo es el Escuadrón Suicida, siendo que no hay proyectos principales como Flash, Wonder Woman, Cyborg, Green Lantern, y en medio de todo eso, vamos a hacer otro Batman, vamos a crear a un Joker que no tenga nada que ver con lo anterior, y vamos a darle una película a Harley Quinn en vez de una segunda película a Superman. O sea, se ve claramente que solo sacaron películas por sacar, nunca hubo ni pies ni cabeza en la empresa, cuando en teoría Superman es o era la base de todo, y el que tenía que dar la pauta de este nuevo mundo, pero no vimos nada de él, más que 2 películas en los últimos 10 años, cosa que ahora James Gunn busca cambiar. Finalmente Warner solo ha lanzado balas a ver si alguna da en el blanco, esto haciendo que Warner llegue casi a la bancarrota. Y la pregunta que más preocupa es, ¿cuál es el futuro de todo esto? Lo que más pesa es que Warner tenía el poder de tomarlo todo, pero fue débil para tomarlo. Ellos pusieron la primera pieza, finalmente contaban con un talento hermoso en todos sus personajes, envidiable su legado, tenían proyectos tan profundos y hermosos que para Marvel son tan solo un sueño, puede ser la suerte o gente incompetente detrás de los personajes, que ha llevado a lo más bajo a la empresa. Lo difícil de todo esto es preguntarnos si hay un futuro para la compañía, pero si algo nos enseña Superman es a tener esperanza. Y ahora James Gunn, junto con Peter Safran, buscan guiar a un nuevo horizonte esta empresa de superhéroes, que aunque personalmente sigo teniendo dudas, ya que veremos proyectos de personajes como The Authority o Booster Gold, antes que personajes icónicos como Teen Titans o Flash, busco un poco de esperanza en el hombre que nos puede salvar, el cual es Superman, un nuevo proyecto que nos llene de esperanza, y nos guíe a un futuro asombroso. Sinceramente no sé qué le depara a la marca. La realidad es que es un momento terrible para el cine de superhéroes, pero como fan, tengo esa pequeña fe de que algún día ese universo compartido que desde que tenía 5 años, espero con ansias y con amor, se vaya a lograr, porque tal vez con la inocencia de un niño, pero una decepción del estudio no afecta al Johan de 20 años, afecta a aquel niño que se ponía una capa de Batman, una capa de Superman, y que quería ver algo de ellos dos siendo amigos en la pantalla grande. Así que en los próximos años solo nos queda esperar lo mejor, a pesar de que la historia nos indique lo contrario.